sorpresa. Entonces, hemos probado esto con los micrófonos y así. Voy a pedir al hermano Walter que nos guíe en oración poniendo todo lo que vamos a hacer hoy y en esta noche y toda la semana en manos de Dios. Buenos días. Gilberto. Sí, hermano, no, hermano Walter, no se preocupe, cuando cumple 80 años, pues va a ser peor. Entonces, en cuanto a esto, ¿verdad? Pero me alegro mucho que están, todo el mundo pues sabe que conoce pues nuestro hermano, sobre todo los que están aquí en Costa Rica, porque él estuvo aquí varios años estudiando en el seminario. Vino de Colombia especialmente para estudiar y prepararse, y después estudiar acá. Creo que fue 5 años que habíamos hablado antes. Fue a Florida para terminar ya sus estudios, sacar su título allá también. Y después a Colombia. Él siempre piensa mucho en Costa Rica porque se casó con una tica y la llevó hasta allá. Mirna sí es una persona excelente, muy valiente, y pues damos gracias a Dios también por ella. Entonces, para mí, pues es un honor tenerlo con nosotros, y estuve hablando con él antes. El mensaje ayer fue excelente, el primero también, pero ayer fue aún mejor, y él me dijo que este va a ser mejor todavía. Entonces, primeramente vamos a tener pues un video del grupo de alabanza aquí en Guadalupe, y después mi hermano Gilberto Pinzón va a traer el mensaje de la mañana. Amén. Amén. En los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea tu voluntad, en los cielos como en la tierra. Danos hoy el pan de cada día, y perdona nuestras deudas. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, tuya toda la gloria, tuyo el poder por todos los siglos para siempre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea tu voluntad, en los cielos como en la tierra. Danos hoy el pan de cada día, y perdona nuestras deudas.
tuyo es el reino, tuya toda la gloria, tuyo es el reino, tuya toda la gloria, tuyo es el reino, tuya toda la gloria, tuyo es el reino, tuya toda la gloria. Amén. Gracias. Muy bien, muchas gracias, don Jim, muchas gracias, hermano Ken, gracias al Seminario Bautista Misionero de Costa Rica por esta oportunidad y privilegio que tengo de poder participar en estas conferencias del seminario. Voy a tratar de compartir pantalla nuevamente. Aquí ya la tengo, necesito confirmación si la tienen allá. Sí, lo vemos. Muy bien, gracias. A usted no, pero el bosquejo sí. Bueno, sí, no lo vemos a usted, pero sí al bosquejo. Bueno, entonces muchísimas gracias por la oportunidad nuevamente. Vamos a continuar con nuestro tema de obra misionera. Agradezco mucho los comentarios y las preguntas que surgieron el día de ayer. Hice una corrección en el bosquejo y vamos a hablar sobre eso antes de continuar. Con respecto a Pedro, estábamos hablando de 5 puntos. ¿Por qué Pedro, el apóstol Pedro, no es considerado papa? Y entonces el primer punto, hubo necesidad de corregir algo. Entonces, Pedro no fue papa por las siguientes razones. Primero, la Biblia no dice que el apóstol Pedro estuvo como obispo de Roma. Quizá estuvo allí y es posible que desde allí haya escrito. Ahora, donde se estableció el papado, conocemos que fue originalmente allá en la ciudad de Roma. Cuando normalmente sucedía algún evento bastante importante, normalmente la Biblia lo registra. Ahora, algo que encontré que vale la pena mencionar es lo siguiente. Como las iglesias estaban siendo perseguidas por el Imperio Romano, al parecer los apóstoles usaban códigos para referirse a ciertos lugares. En este caso, Babilonia fue una palabra para designar secretamente a Roma. Es una buena información que encontré. Entonces, evidentemente, el apóstol Pedro estuvo en Roma. Lo que no podemos confirmar o no está escrito en la Biblia es que él haya sido obispo o pastor de la iglesia de Roma. Agradezco mucho los comentarios y eso me anima más porque me da a entender que estamos pendientes todos de estas conferencias y también pues que toda la información debe ser filtrada y debe ser confirmada. Entonces estoy muy contento por eso y les felicito. El día de ayer quedamos básicamente terminando la gran comisión y el mandato que le dio el Señor Jesús a las iglesias de ir y predicar el evangelio, bautizar y enseñar. Entonces, estuvimos hablando que ir es como una orden militar, hacer discípulos, principiantes, seguidores, personas salvas de Jesucristo. Bautizarlos, sabemos que es sumergir, la palabra bautizar. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay iglesias que tienen por costumbre dar un discipulado a los nuevos creyentes antes del bautismo. Algunas iglesias acostumbran dar una lección, otras 5 o 6 lecciones. Otras iglesias acostumbran a dar un discipulado de 12 lecciones. En fin, esto ya queda a criterio de cada iglesia local. Pero ¿qué dice la Biblia? Haga discípulo
bautícelo y enséñele. Ese es el procedimiento. Podemos mirar los ejemplos en el Nuevo Testamento. Normalmente las personas aceptaban a Cristo, hacían profesión de fe y se bautizaban el mismo día. Si ustedes se dan cuenta de esto, normalmente sucedía eso. Vemos el caso de Saulo, que demoró 3 días en bautizarse porque quedó ciego y entonces ya fue a la ciudad de Damasco y al tercer día se bautizó. Es curioso porque las personas tomaban el evangelio tan en serio y la obediencia al bautismo. Recuerden allá en Hechos capítulo 1, creo que versículo 11, cuando el Señor estaba por irse, se le presentó de nuevo a su iglesia, estaban los discípulos, y el ángel les dice: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús que ha sido levantado de entre vosotros, así mismo vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Aparentemente, los discípulos pensaron que él venía en cuestión de 15 días, de 20 días, de un mes, muy pronto. Entonces estaban tomando muy en serio la vida cristiana, y así debe tomarse. Aceptar a Cristo como Salvador personal y bautizarse cuanto antes. Entonces hubo un avivamiento increíble, grandísimo, después de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, y las personas se bautizaban normalmente el mismo día. Ese es el mandato de Jesús. Haga discípulos, bautícelos y enséñeles la doctrina, la palabra del Señor. Ahora, el bautismo es para personas creyentes, ustedes saben eso, entonces no vamos a detenernos mucho en esto. Esto que tengo acá lo añadí ayer, y entonces voy a enviar, cuando terminemos las conferencias, voy a enviar el bosquejo nuevamente, porque he hecho esta letra C, este punto C, la diferencia entre las dos comisiones, que ustedes no lo tienen. Ahora, estuve revisando, don Jim me preguntó ayer, y sí tiene razón, habíamos hablado como de 63 páginas, y ahorita yo tengo 73, pero es que añadí los certificados y los diplomas del instituto y del seminario ayer, entre otras cosas, y eso me sumaron más hojas. Pero contenido, hasta ahora esto es lo que agrego, y otras cositas que ya después reenviaré nuevamente el bosquejo. Diferencia entre las dos comisiones. La comisión limitada era una comisión temporal, únicamente dada para la casa de Israel. Los discípulos fueron y regresaron. Recuerden que el Señor Jesús les estaba enseñando. La manera práctica de poner a prueba lo que habían aprendido era ir y hacer lo que el Señor les había dicho. ¿Cuál era la meta? ¿Cuál era el mandamiento de ellos? Predicar. Número 1. Número 2, sanar enfermos. Número 3, echar fuera demonios. Número 4, limpiar leprosos. Número 5, resucitar muertos. Entonces, habían 5 cosas que ellos tenían que hacer a la casa de Israel, únicamente a los judíos. Ahora, la gran comisión es un poco diferente. Fue dada a las iglesias locales para hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles la doctrina. Eso es hacer obra misionera, hacer nuevas iglesias. Ahora, el poder que iban a recibir el día de Pentecostés no era el poder de hacer milagros, como le había dado el Señor Jesucristo a los discípulos en la primera comisión. Miremos la diferencia. El poder que recibió la iglesia de Jerusalén el día de Pentecostés no fue para hacer milagros, no fue para echar fuera demonios, limpiar leprosos, resucitar muertos, no fue para eso. El poder que hoy día tienen las iglesias verdaderas del Señor Jesucristo es poder para testificar, para llevar el evangelio, poder para hacer la obra misionera, bautizar los nuevos creyentes y enseñarles la doctrina, organizar iglesias por todo el mundo. Ese es el poder. Y mírele qué tremenda diferencia que hay entre la comisión limitada y la gran comisión. Así que hoy día no tenemos la autoridad ni el don en nuestro cuerpo de hacer milagros y de hacer sanidades.
Todos esos milagros, todas esas sanidades eran para probar que Jesucristo era el Hijo de Dios, para probar que los apóstoles eran enviados por el Señor Jesucristo y para comprobar el Evangelio, la palabra de Dios. Hoy día la Biblia, la palabra de Dios, el Evangelio está comprobado con las señales y milagros que están escritas y no necesitan hacerse nuevamente. Ahora, hoy día hay iglesias, con todo el respeto, que tienen hospitales, que tienen escuelas, que tienen orferinatos, tienen otro tipo de entidades que ayudan. Eso es bueno porque se ayuda. Pero ¿cuál es la orden del Señor Jesucristo? ¿Cuál es el mandato de la iglesia? ¿Hacer hospitales? ¿Hacer escuelas? El mandato de la iglesia es un mandato espiritual, porque la iglesia no es de este mundo. Las iglesias del Señor, un día el Señor viene por ellas y se las lleva. La obra es espiritual. Hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles la doctrina. Entonces, el hacer hospitales, el hacer escuelas, el hacer orferinatos, es responsabilidad del Estado y de otras instituciones. Ahora, debemos recordar y tener en cuenta que durante los tiempos de ardua persecución, en algunos países, en la mayoría de los países, la iglesia del Estado no permitía que se les diera empleo a los cristianos. No se les permitía ni que estudiaran, no se les permitía ni tener una identidad, no se les permitía muchísimas cosas, eran perseguidos cuando vivían en los países donde la iglesia oficial estaba en matrimonio con el Estado y los cristianos eran perseguidos. No podían muchas veces sepultar sus muertos en el cementerio porque normalmente los países tenían como religión la católica, otros tenían otras religiones. Entonces voy a hacer algo de historia. Por lo menos aquí, en los Estados Unidos tenemos iglesias que tienen cementerios. Y hay iglesias que tienen 200 años o más y tienen cementerios. Es posible que la persecución era tan terrible que no dejaban sepultar a los cristianos en los cementerios del pueblo o de la ciudad. Entonces, algunas iglesias tenían sus cementerios, algunas iglesias tenían sus escuelas, algunas iglesias tenían sus hospitales, porque por el Estado les prohibía, porque no pertenecían a la iglesia del Estado. En Colombia, toda persona que nacía tenía que bautizarse cuando pequeño, porque le expedían el certificado de bautismo. Y ese certificado de bautismo era la identidad de cada persona. Todavía no estaba la registraduría del Estado Civil, que es la que emite o imparte la cédula de identificación, la cédula de ciudadanía. Hasta el año 1925, en Colombia, en algunos departamentos, empezó a tener autoridad el Estado en cuanto a la documentación de cada ciudadano. Es decir, que antes de 1925, los niños que nacían de personas cristianas, por ser un país católico, si el padre no bautizaba el niño, no se le daba identificación, porque la identificación era el certificado de bautismo. Entonces, ante el Estado no existía esa persona, porque no había nacido. Si no se bautiza cuando niño, no tiene el documento. Y así muchos lo hicieron y eran perseguidos, eran muertos en Colombia hace años. Hasta 1925 en adelante surgió la identificación por parte de la registraduría del Estado Civil. Mi madre, mi padre y otras personas tienen ese documento y ya después tuvieron que sacar la cédula cuando ya salió o apareció las registradurías del Estado Civil. También en Colombia no se les daba cementerio, porque normalmente la Iglesia Católica es la que mandaba o sigue mandando. Entonces los cristianos eran sepultados fuera del cementerio, a un ladito, por fuera, se les daba cementerio. Entonces, debido a todas estas cosas que han pasado y las persecuciones a través de los años, muchas iglesias han tenido que tener sus propias escuelas, sus propios cementerios. En el caso de los judíos,
El pueblo de Dios, los israelitas, normalmente en cada país, en cada ciudad tienen sus cementerios, ¿verdad? Porque además ellos tienen su cultura. No solamente hablamos de los cristianos, sino de los judíos también. Pero hoy día, que ya hay un poquito más de libertad religiosa, por lo menos en algunos países, entonces ya no se bautiza el niño de los cristianos en la Iglesia Católica. Se le da el registro civil de nacimiento. Y ese certificado, registro civil, es el que le da la validez de que existe como persona ante el Estado. Entonces, mire todas las cosas que han pasado y todo lo que hemos sufrido a través de los años por ser cristianos y por ser hijos de Dios, perseguidos, muertos, sin identidad en muchos países, sin trabajo, sin salud. Por eso muchas iglesias optaron por tener sus propias escuelas y aún sus seminarios. Bueno, entonces volvemos al bosquejo, al tema. Recuerden que la gran comisión es dada de ir a todas partes, predicar el evangelio, bautizar y enseñar, hacer iglesias. Pero el Señor Jesucristo le había dicho a la iglesia de Jerusalén que se quedara en la ciudad de Jerusalén hasta que fueran investidos de poder. Y después tenían que salir a predicar a otros lados, pero ellos desobedecieron, como vamos a mirar más adelante. De hecho, Lucas 24:49. Tenemos 4 promesas, o 5 veces aparece acá, en 5 pasajes diferentes. Dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Lucas 24:49. La siguiente versículo y la promesa está en Hechos 1:4. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Ya después que la recibieran, ellos tenían que irse a predicar. Otra vez encontramos acá en Hechos 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua o en agua, mas vosotros seréis bautizados, sumergidos en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La promesa que más adelante se cumplió el día de Pentecostés. Ahora, algo aquí que voy a explicarles, quizá ustedes ya lo saben, quizá no, o les recordamos esto. Según el Código de Análisis Morfológico, esta oración está en futuro, pasivo, indicativo, acción puntual, segunda persona plural. ¿Qué significa todo eso? Significa que hay eventos que se iban a cumplir una sola vez y ahí paraban. Y hay eventos que se iban a cumplir constantemente. Esta frase de Hechos capítulo 1, versículo 5, seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días, dentro del Código de Análisis Morfológico está en futuro, pasivo, indicativo, acción puntual, segunda persona plural. La acción puntual indica que desde el momento en que se dio la profecía o se habló, se iba a cumplir una sola vez y para siempre, y ahí paraba. Por ejemplo, en Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. ¿Cuántas veces dio a luz María? ¿Cuántas veces le llamó Jesús? Una sola vez. Entonces miramos la profecía, miremos el anuncio, y se cumplió, y ahí paró. Ese es el tiempo puntual. Y la acción lineal es aquella que es constante, se mantiene. Por ejemplo, orad sin cesar. Primera Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar es un presente continuo, que cada día tenemos que orar, constantemente tenemos que estar en oración. Pero con respecto al bautismo del Espíritu Santo, tenía que haberse cumplido una sola vez y para siempre, acción puntual. Y eso se cumplió el día de Pentecostés. Con respecto a esto hay varias opiniones, de que si existe hoy día el bautismo del Espíritu Santo, cuando el creyente es bautizado, porque ningún creyente fue bautizado, fue la iglesia como cuerpo de Cristo. Hoy día ningún creyente es bautizado en el Espíritu Santo, como vamos a mirar más adelante. Les vamos a mirar el punto de vista mío, que creo que es el punto de vista suyo también. Y si no, pues se darán cuenta que yo tengo razón. Y si no, pues en el cielo se van a dar cuenta, ¿verdad? No, estoy bromeando. Pero ese es el punto de vista que yo tengo, les voy a dar más adelante. Encontramos nuevamente la promesa del bautismo del Espíritu Santo
para darle poder a la iglesia de testificar. Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra poder en griego es dunamis, que de ahí viene la palabra dinamita. Poder explosivo, poder extensivo, eficaz, potencia. Ese poder tenía que contagiar a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra, como se está llegando el evangelio a los confines del planeta. Ese poder era para testificar e iba a afectar, como la dinamita explota y afecta a muchas cosas a su alrededor. Así el poder del Espíritu Santo tenía que afectar, llegar y ser fructífero. No destruir, sino ser fructífero en la vida de las personas, afectando a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En este caso, Costa Rica tiene iglesias, porque el poder del Espíritu Santo guió a las iglesias a hacer obra misionera en Costa Rica, en Colombia. Tenemos iglesias en África, casi en la mayor parte del globo. Hay algunas partes donde necesitamos tener más iglesias, porque ese es el poder que cada iglesia local del Señor Jesucristo tiene, de ir a hacer obra misionera. Cuando estaba el Señor Jesucristo presente, los mandó con el poder de Él, en la comisión limitada, los mandó a practicar el instituto bíblico que Él les estaba dando. Y ya el día de Pentecostés, después de 3 años y un poco más, ellos ya tenían la capacitación que el Señor Jesús les había dado, número 1, y número 2, el poder del Espíritu Santo. Por eso miramos tremendo mensaje que predicó el apóstol Pedro, y el segundo mensaje también. 3,000 almas salvas y bautizadas, y en el segundo mensaje 5,000 almas creyentes. Entonces podemos mirar que el aprendizaje de 3 años es necesario, fue necesario, más el poder y la guía del Espíritu Santo. Ellos recibieron ese poder de hacer iglesias, de crear iglesias, no de hacer milagros. Hoy día no tenemos ese poder, las iglesias no tienen ese poder, los pastores no tenemos ese poder de hacer milagros. Las iglesias tienen el poder de ir a hacer obra misionera. Ahora, el día de Pentecostés se cumplió la promesa del bautismo del Espíritu Santo. Y fue una sola vez y para siempre, no es repetitivo. Hechos capítulo 2, versículo 1 y 2. Ahora vamos a hacer un paréntesis en cuanto al día de Pentecostés. Para el pueblo judío, Pentecostés, en hebreo Shavuot, tiene lugar 50 días después de la Pascua. Pentecostés era la segunda fiesta del calendario judío, la fiesta de las cosechas, que recordaba la salida de Egipto del pueblo de Israel. En Pentecostés los primeros frutos se ofrecían a Dios en ofrenda. La fiesta de Pentecostés ponía término también a las festividades agrícolas. Sigamos con Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, la fiesta, estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes? La iglesia de Jerusalén. Recuerden que hasta este momento existía solo una iglesia. ¿Cuál? La iglesia de Jerusalén. De ahí salieron muchas otras iglesias en Samaria, en Judea, en Galilea, después en Asia, en Europa y en todos los lugares que hoy día tenemos iglesias verdaderas del Señor Jesucristo. ¿Cómo fue el bautismo del Espíritu Santo? Pongamos atención a lo que sigue. Hechos capítulo 2, versículo 2, dice: y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Varias cosas que tener en cuenta acá, hermanos. No hubo viento. He escuchado predicaciones de pastores que dicen, me imagino ese ventarrón. No hubo ventarrón. Lo que sucedió fue un estruendo, un sonido grandísimo, como el que produce un viento recio. ¿Ven? No hubo viento recio, fue un estruendo, un sonido bastante fuerte, como el que produce un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Al estruendo llenar toda la casa, ellos quedaron dentro de ese estruendo, o sea, quedaron bautizados en ese estruendo, y ese estruendo era el Espíritu Santo. Recuerden que bautismo es inmersión. Entonces ellos estaban esperando la venida del Espíritu Santo. Dice, estaban todos unánimes juntos
Ya estaban esperando ese evento. Y de repente vino el Espíritu Santo como un estruendo y llenó toda la casa. Ellos quedaron sepultados en ese estruendo. Por ejemplo, si usted está en su casa y cierra las ventanas y las puertas y abre la llave del gas, la casa empieza a llenarse del gas y usted está dentro de la casa y usted queda sumergido en ese gas, peligroso que se muere. Entonces, más o menos así fue lo que sucedió. El estruendo llenó toda la casa y ahí sucedió el bautismo del Espíritu Santo, que fue la iglesia, no fue un individuo en particular. Y mire las cosas, que ellos estaban en una casa congregados, esperando el bautismo del Espíritu Santo. Me llama mucho la atención que para adorar a Dios se puede adorar en cualquier lugar, pero mínimo hay que tener una casa para adorar a Dios. La casa puede ser prestada, puede ser alquilada, puede ser propia. La forma reciente de algunas iglesias de hacer obra misionera es organizar nuevas iglesias rápidamente, sin tener madurez espiritual, con todo el respeto lo digo, sin tener madurez doctrinal y sin tener madurez financiera. Si desaparecen iglesias de años de estar funcionando, si cierran las puertas, teniendo muchas veces propiedad, teniendo años de predicar el evangelio, muchas iglesias cierran las puertas y se acaban. Es más fácil que se acaben las iglesias que tengan una doctrina pues muy superficial, que no hayan aprendido la doctrina bien, que no tengan madurez espiritual, que no tengan cómo sostenerse. Es muy importante el lugar donde uno adora a Dios. Sabemos que podemos adorar en cualquier parte, podemos reunirnos en cualquier parte, pero algunos dicen como excusa que ni Jesús ni los apóstoles ni las iglesias del primero y segundo siglos tenían propiedades o templos. Eso es correcto. Pero ¿por qué no tenían propiedades o templos? La respuesta es que era prohibido por el Imperio Romano. Solamente se aceptaba la religión del Estado. Había que adorarse a César. Había que adorarse los dioses de ellos. Cualquier otra religión estaba limitada a hacer sus prácticas y comprar sus propiedades. Entonces algunos dicen, no, es que Jesús no compró templos, ni los apóstoles, hasta el segundo siglo. Los templos empezaron a aparecer más o menos en el siglo III. Sí, pero es que esto era una ley del Estado, que ninguna otra religión podía tener propiedades, ni adorar a otro Dios diferente. Entonces debemos tener eso en cuenta también. Ahora, dice Hechos capítulo 2, versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. La palabra lenguas es glosa, idioma, por implicación, lenguaje, y no un lenguaje aprendido, un lenguaje adquirido, sino inmediatamente dado. Les fue dado el hablar en otros idiomas. No una glosolalia sin sentido, no una mezcla de sonidos, ni algo repetido que otra persona trata de decir, como hoy día aparentemente muchos quieren decir que tienen el don de lenguas y realmente lo que hacen es una mezcla de sonidos que no tiene sentido, ni tampoco se puede traducir, ni están hablando un idioma entendible. Son unas glosolalias que no tienen sentido, porque hoy día sabemos que no existe el don de lenguas. El don de lenguas como don se terminó. Dice la palabra del Señor allá en 1 Corintios. Ahora permanecen la fe, 1 Corintios 13, la esperanza y el amor como dones espirituales. Hechos capítulo 2, 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Dones del Espíritu. No era repetir lo que el vecino decía. El Espíritu Santo los dotó de nuevos idiomas y ellos hablaron. Entonces, vamos a repasar un poco. Bautismo, sumergir. Ellos quedaron sumergidos, ¿dónde? En el Espíritu Santo. El estruendo llenó toda la casa y fueron bautizados, quedaron sumergidos. Hoy día las iglesias del Señor tienen un solo bautismo como ordenanza, que es Efesios 4, 5, donde nos dice la palabra, un Señor, una fe, un bautismo. Entonces, ¿qué pasa con el bautismo del Espíritu Santo? Hoy día hay bautismo del Espíritu Santo cuando el cristiano es bautizado o no. Voy a darles mi punto de vista.
¿Cuándo el cristiano participa del bautismo del Espíritu Santo? Ahora, creemos que cuando una persona acepta a Cristo, recibe el Espíritu, nace del Espíritu, es hijo de Dios, nace de nuevo. Pero ¿cuándo participa del bautismo del Espíritu Santo? Recuerden que cada congregación o la congregación de Jerusalén fue sumergida en el Espíritu Santo. Creemos o creo que cada iglesia que salió de Jerusalén con la misma autoridad, con la misma doctrina y con la misma práctica, está igualmente sumergida en el bautismo del Espíritu Santo. Recuerden que el punto de Hechos capítulo 1, versículo 5, seréis bautizados, será una sola vez y para siempre. Y la iglesia de Jerusalén estaba sumergida, y de ahí salieron otras iglesias con la misma autoridad, con la misma doctrina, iglesias igualmente sumergidas en el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona se bautiza en agua y se hace miembro de la iglesia, participa del bautismo del Espíritu Santo, porque la iglesia está sumergida en el Espíritu Santo, tiene el poder de predicar, de bautizar y de enseñar. Entonces, el nuevo creyente no es bautizado con el Espíritu Santo, participa del bautismo del Espíritu Santo cuando se une a una iglesia de verdadera doctrina. Y miremos una evidencia que tengo acá. El apóstol Pablo habla en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, la iglesia, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, el punto de vista que yo tengo es que ¿cómo fue que Pablo participó en ese bautismo del Espíritu Santo si ni siquiera se había convertido? Entendemos, deducimos que el apóstol Saulo aceptar a Cristo recibió el Espíritu Santo. Cuando se bautizó y se unió a la iglesia, participó del bautismo del Espíritu Santo. Y él lo dice, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Cuando se unen al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, cada creyente participa del bautismo del Espíritu Santo. Si el creyente es bautizado con el Espíritu Santo hoy día, entonces hay dos bautismos. Pero dice la Biblia, un Señor, una fe, un bautismo. Este es el punto de vista que yo tengo y lo dejo ahí para que ustedes piensen y de pronto después hablamos sobre esto. Ahora, el poder que recibieron el día de Pentecostés empezó a funcionar 100%. La obra misionera. Ese Pedro que había negado al Señor, ese Pedro que se había escondido, empezó a predicar un sermón lleno del Espíritu Santo. Él tenía el conocimiento que el Señor Jesucristo les había dado por 3 años o más. Y ya cuando complementó el conocimiento con el poder del Espíritu Santo, ¿qué fue lo que sucedió? Hechos capítulo 2, versículo 14. Se empezó a hacer tremenda obra misionera. Pedro predicó un poderoso mensaje, Hechos 2.14. 3,000 personas se convirtieron, Hechos 2.41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La palabra recibieron en el original es apodejomai, que significa tomar para sí mismo, bienvenido, por su propia cuenta, voluntariamente. Este pasaje contradice la enseñanza del calvinismo, donde dice que Dios escogió o eligió a algunos para salvación. Cuando dice recibieron es una forma voluntaria. Ellos le dieron la bienvenida propia, sin obligación y sin influencia externa. Ellos escucharon el mensaje e inmediatamente se apropiaron por sí mismos del mensaje. Recibieron a Jesús voluntariamente. Y dice la Biblia que se añadieron a la iglesia. Se añadieron aquel día como 3,000 personas. No dice que empezó la iglesia. La palabra añadir en griego es prostitseimi, que significa colocar adicionalmente, agregar, añadir, aumentar. No significa comenzar ni dar inicio, significa añadir. Y nadie puede añadirse a algo que no existe. O sea que la iglesia ya estaba, porque la enseñanza irregular de muchas iglesias es que la iglesia del Señor empezó el día de Pentecostés. Eso es totalmente falso. Ya miramos con no sé cuántas pruebas
que la iglesia empezó con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo cantó en la iglesia, instituyó la cena en la iglesia. El primer don puesto en la iglesia fue el apostolado. Y el Señor Jesús llamó a sus apóstoles antes del día de Pentecostés. Entonces hay muchísimas pruebas sólidas para descartar esta teoría, esta enseñanza. Entonces los 3,000 se añadieron. 3,000 personas se bautizaron. ¿Cuál es el porcentaje nuestro hoy día? O el mío por lo menos. Yo llevo ya como 35 años predicando el Evangelio y como más de 30 años de haber sido ordenado. Y no creo haber bautizado 3,000 personas. Profesiones de fe, de pronto un poco más de 1,100, que me acuerde. Pero en 30 años o más. Y el día de Pentecostés, un solo día, el poder del Espíritu Santo usó al apóstol Pedro, y mires qué resultado de esa obra misionera. 3,000 personas convertidas y 3,000 personas bautizadas. 100% el poder del Espíritu Santo. Ahora, también podemos mirar que eso fue un avivamiento grande, pero así como hubo avivamiento, la iglesia se equivocó. La iglesia de Jerusalén y desobedeció al Señor. Él les dijo, quédense en Jerusalén y después reciban la promesa del Espíritu Santo y váyanse a otros lugares. Ellos recibieron la promesa, el bautismo, y se quedaron muy contenticos en Jerusalén, no fueron. Hechos 2:44 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. El Señor Jesús no les dijo, quédense en un solo lugar, vendan sus propiedades, compren una propiedad grande para todos, vivan ahí juntos, hagan cultos todos los días. No les dijo eso el Señor, porque ellos estaban esperando la venida del Señor pronto. Recuerden que los ángeles, los dos varones allá en Hechos capítulo 1 les dijo, este es Jesús que ha sido tomado de entre vosotros, así mismo vendrá. Y ellos pensaron que era en esos días, y el avivamiento fue grande. Empezaron a hacer cultos todos los días, muchos se convertían. Quizá personas no tenían que comer ni dónde vivir, y se convertían e inmediatamente iba a vivir con los cristianos, iban a comer allá, tenían comedores comunitarios, qué sé yo, cocinaban para todo el mundo, repartían de acuerdo a las necesidades de todos. Entonces esto fue un avivamiento grande, pero la iglesia desobedeció al ir a otros lugares a predicar. Dice el versículo 45, Hechos 2:45, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ahora, en el segundo mensaje del apóstol Pedro se convirtieron 5,000 personas. Mire el poder, siguió siendo efectivo. La obra evangelizadora, para predicar, para hacer obra misionera. 5,000 personas, Hechos 4:4. Pero muchos de los gentiles, muchos de los que habían oído la palabra, creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. Creemos que por cada hombre hubo por lo menos una mujer. Así que hubo más profesiones de fe. Algunos dicen que por cada hombre y por cada mujer de pronto algún hijo. Entonces estamos hablando de 15,000. Pero la Biblia nos da una cifra de 5,000 varones. Es posible que hubo más. Ahora, el avivamiento continuó con más profesiones de fe. Hechos capítulo 5, versículos 12 y 14. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y el versículo 14, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Fue un avivamiento enorme, grandísimo. Y eso fue de bendición, aún desobedeciendo al Señor, fue de bendición porque muchos aceptaron a Cristo. Y también más adelante ellos nombraron los diáconos. Ahora, los apóstoles tenían prohibido predicar en Jerusalén porque ya la habían atestado del evangelio, de la doctrina. Miren lo que dice Hechos 5:28. No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. Cuando hay avivamiento, cuando el Espíritu Santo está actuando en la vida de las iglesias,
hay muchísima fruto, muchísima bendición, pero Satanás también se enoja. El diablo empieza a usar a los gobernantes, a los amigos, a la familia, también para destruir. Dice, ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, porque Pedro les predicaba, ustedes crucificaron al Santo de Dios. La palabra llenado, cuando dice llenaron a Jerusalén de vuestra doctrina, es pleiró, que significa repleto, atiborrar, rellenar. La ciudad de Jerusalén, por todos los rincones, estaba llena del evangelio y de la doctrina del Señor Jesucristo. ¡Qué hermoso esto! Atestada de la doctrina. ¿Cuál es el porcentaje nuestro? Hemos llenado también nosotros nuestra iglesia de la verdadera doctrina. Todos nuestros miembros conocen bien la doctrina, porque muchos tambalean y no defienden la doctrina. Es nuestro trabajo predicar y enseñar la doctrina. Jesucristo es el único que salva. La salvación es por fe. El bautismo es para creyentes en una iglesia neotestamentaria. Que la cena del Señor es de la iglesia local. Que la salvación no se pierde. Que el Señor Jesucristo viene. Que existe el cielo, el infierno. La gente tiene que tener eso como parte de sí mismo y defenderlo, vivirlo, para que las iglesias estén llenas de la doctrina. Si nuestras iglesias no están llenas de la doctrina, no podemos llenar la ciudad, no podemos llenar el barrio, no podemos llenar la localidad con la doctrina del Señor. Esta conferencia que estamos teniendo tiene mucho contenido. Ustedes lo han dicho, tiene mucho contenido, tiene doctrina, y de eso se trata. ¿Por qué? Porque en cada predicación que nosotros tengamos desde los púlpitos, hay que tocar algo de doctrina. Si el mensaje es de salvación, es la doctrina de la salvación. Si el mensaje es de ánimo, de aliento, hay que tocar algo de doctrina. Si el mensaje es de la segunda venida de Cristo, esa es una doctrina. Si el mensaje es de consuelo, hay que reforzar algo también con doctrina. Debemos aprovechar cada escuela dominical, cada predicación, para reforzar alguna doctrina. ¿Por qué? Porque la doctrina es la base fundamental de la iglesia. Es la columna vertebral de cada iglesia local. Ahora, la iglesia tenía que salir a hacer obra misionera en Jerusalén, Judea, Samaria, pero desobedecieron al Señor y se quedaron haciendo cultos todos los días en Jerusalén. Estaban esperando al Señor en cualquier momento y se iban al templo todos los días a hacer cultos y por las casas evangelizando, porque pensaron que el Señor ya venía. Y evidentemente sirvió. Muchos se aceptaron a Cristo, se añadieron. Pero fíjense, hermanos, que ya llevamos más de 2000 años de que el Señor Jesucristo vino y les dio esa orden. Y no ha venido, pero tenemos que seguir con ese ánimo que ellos tenían, predicando el evangelio, que la gente se convierta de verdad, se bauticen y se unan a las iglesias y trabajen y sean fieles, aprendan la doctrina, la vivan y la defiendan. Es necesario hacerlo eso. Cada iglesia es la novia de Cristo y necesitamos un lugar adecuado para adorar al esposo, ¿verdad? Dice que ellos iban en el templo, hacían culto todos los días y por las casas también. Hechos 5:42. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ellos cometieron un error grande que fue vender sus propiedades, tener todo en común. Ya cuando hubo la persecución fueron esparcidos, ellos se quedaron, hubo una gran pobreza porque muchos vendieron sus casas y el Señor no vino por ellos, todavía no ha venido por nosotros, pero muchos vendieron sus propiedades y cuando hubo la persecución, pues todos tuvieron que salir obligatoriamente. Jesús les dijo, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Voluntariamente les dijo, pero como desobedecieron, el Señor Jesucristo permitió la muerte de Esteban y la persecución para que ellos fueran a obedecer, a llevar el evangelio a otros lugares. Ahorita la gran comisión está vigente hasta que el Señor venga y debemos hacerlo voluntariamente. A veces hay persecución. Cuando hay persecución normalmente hay avivamiento. Algunos de los países
tienen mucha persecución hacia el cristianismo y hay avivamiento, las personas se convierten, se predica el evangelio a escondidas. Gracias a Dios por la libertad o relativamente libertad que tenemos en algunos países donde se puede predicar la palabra del Señor, pero debemos tener ese fervor evangelístico de predicar y de llegar a las personas. Todos los días en el templo y por las casas estaban enseñando y evangelizando. Ahora, todo esto sirvió porque la iglesia tuvo una reunión de negocios, ¿verdad? Y fueron nombrando diáconos. En la primera reunión de negocios, ellos se excedieron también en autoridad. Ellos se equivocaron en varias cosas. Se equivocaron en no salir a predicar. Se equivocaron en vender sus casas y vivir todos juntos. Se equivocaron en tener cultos todos los días. Quizás renunciaron a sus trabajos, a su estudio, porque el Señor ya venía pronto. Creían ellos y no ha venido todavía. Entonces tuvieron una reunión de negocios para nombrar al sucesor de Judas. Y ellos no tenían autoridad de nombrar apóstoles. El único que nombró apóstoles fue el Señor Jesucristo. ¿Qué es un apóstol? Apóstol es una persona llamada por Cristo y enviada por Cristo. Tenían que ver al Señor Jesucristo con sus ojos. Tenían que haber sido testigos de la resurrección. Y la iglesia no podía nombrar apóstoles, aunque nombraron a Matías. Hechos 1:15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Ya habían 120 en la reunión de negocios. Algunos creen que las reuniones de negocios es solamente varones y que mujeres no participan. Miren lo que dice el versículo 16. Varones hermanos, eran hombres. Entonces algunas iglesias muy conservadoras, las reuniones de negocios las tienen solamente los hombres porque se basan en este pasaje. Varones hermanos, andros, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. La palabra varón es aneir, palabra primaria, propiamente un varón, un hombre, esposo, hombre, marido. Participaron solamente hombres en esa reunión de negocios. Entonces, como les decía antes, algunas iglesias tienen sus reuniones únicamente para hombres. Versículo 17. Dice, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo. Bueno, ya ustedes conocen la historia. Ya me queda poquitico tiempo y ya me pasé del tiempo. Entonces quiero cerrar aquí en alguna parte y ya pues les entrego. Entonces ellos nombraron a dos. Versículo 23, Hechos 1:23. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y oraron y dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado. Yo creo que la parte que él tomó fue la parte del ministerio y quizá la tesorería, porque no miramos a Matías más adelante predicando o haciendo milagros como los demás apóstoles. Entiendo que fue el oficio de la tesorería, porque el único que puede nombrar apóstoles fue el Señor Jesucristo. Ellos se excedieron en autoridad. Las iglesias no tienen autoridad de nombrar apóstoles. Apóstoles fueron solamente 12 y los nombró el Señor Jesucristo. Entonces podemos mirar acá que ellos lo nombraron, pero se equivocaron ahí también. Ese es mi punto de vista y creo que puedo probarlo escrituralmente. Bueno, yo creo que dejamos acá. Hay mucho todavía que avanzar y no hemos empezado el primer viaje de misionero del apóstol Pedro. Entonces, ya llevo como 45, casi 50 minutos. Quisiera seguir predicando, pero no. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias. Espero que esto sea de bendición. Estamos hablando algo de obra misionera. Apenas estos son los pequeños toques. Ya cuando empecemos los viajes misioneros, pues ya hablamos más abiertamente de obra misionera. Gracias, don Jean, por la oportunidad. Gracias, hermano Ken. Gracias al seminario. Espero que estas conferencias les anime a seguir adelante, los estudiantes a prepararse, capacitarse, a rendirse al llamamiento. Es posible que Dios le esté llamando a la predicación, al pastorado. Haga
haga dócil ese llamamiento que usted tiene. De pronto alguien no ha aceptado a Cristo, puede recibirlo como Salvador personal. Gracias, hermanos, Dios les bendiga. Amén. Gracias, hermano, por el mensaje de esta mañana. También estamos muy agradecidos por lo que lo tiene ya bíblicamente, ya presentándolo a cada uno de ellos. Eso sí, gracias a Dios por esto. Y como estaba diciendo el hermano ahí, ¿verdad? Primeramente, hablando de la iglesia, ya entró ya para, quizás mañana puede tocar un poco más en cuanto al elegir un apóstol que ellos hicieron, ¿verdad? Pero en cuanto a esto, pues lo que ellos hicieron era predicar a Cristo y miles se convirtieron, miles se entregaron a Jesucristo, porque esto es el primer paso. Ahora, los que están escuchando, lo importante que cada uno de nosotros tenemos que tener, como el hermano Pinzón mencionó, cada mensaje pues tiene que tener doctrina y enseñanza para nosotros, y también hay que presentar el plan de salvación para que la gente ya que no conoce a Jesús pueda recibirlo. Si hay alguien que está escuchando en ese momento que no ha tenido en su vida, que no ha recibido a Jesús, ya es el momento de hacerlo. Yo recuerdo que hace unos años, el hermano que voy a mencionar, hermano Hawkins, cuando él era estudiante en el seminario, su papá era pastor, él ya creció en un ambiente cristiano, toda la vida escuchando la palabra de Dios, y él también se rindió a predicar y entonces estuvo en el seminario. Llegó el hermano Claudio un miércoles en la noche y me dijo, hermano Claudio, tengo que hablar con usted. Yo no conozco a Jesús, yo no soy salvo. Y claro, eso fue para cada uno de nosotros, pues el hombre había bautizado, había oficiado bodas y pastoreado, y quedamos ya, pues sin nada que decir, y entonces él trató de convencerle de que sí estaba confundido nada más, pero él dijo que no. Bueno, para no insistir, muchas veces ya hay que ser muy valiente. Hay gente que se bautiza, pero nunca habían recibido a Jesús. Por lo tanto, si hay alguien escuchando hoy que nunca ha recibido a Jesús, gracias a Dios que la doctrina es sencilla. Todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesús será salvo. El ladrón en la cruz, acuérdate de mí. O sea, nada más que con un corazón sincero de hacer una entrega a Él. Y si es así, pues ya es de bautizarse, ¿verdad? Porque el bautismo viene después de conocer a Jesús. Pero también hay muchos hijos de Dios e hijas de Dios que Dios le llama para servir. Y para que la iglesia ya pueda hacer su trabajo de extender el evangelio, de expandirlo y de levantar otras iglesias. La única forma de hacer eso es a través de seres humanos. Y entonces, si Dios le está llamando a servirle, hermanos a predicar, hermanos, hermanas ahí trabajar en diferentes campos de enseñanza, de música, evangelismo. Hay tanto que cada persona puede hacer. Ya es el momento sencillamente de inclinar la cabeza y hacer esa entrega a Él. Vamos a inclinar la cabeza por unos breves segundos y usted en este momento puede hablar con Dios, puede hacer esta entrega. Usted puede avisar al hermano Pinzón o a nosotros de su decisión que ha hecho. Vamos a inclinar la cabeza unos segundos para que cada persona brevemente pueda hablar con el Señor y poner su vida en las manos de Él. Amén. Ok, gracias, hermanos. Damos gracias a Dios por el hermano. Queremos dar queremos dar las gracias al hermano Pinzón por un estudio excelente. También que él ya lo tiene para que usted puede tenerlo, no solamente en la computadora, sino también puede imprimirlo y tenerlo ya para estudiar
usted mismo ahí para sacar y la idea de él también, y estoy seguro de que cada uno puede usar eso ya en su vida cristiana. También queremos agradecer al hermano Adrián. Usted sabe que el hermano Adrián pues trabaja tanto ahí para hacerlo. Ayer tuvimos problemas, pero a pesar de los problemas, el hermano ya tuvimos tener ya algo a través de Team. Y él está trabajando, sacando su tiempo ahí para ayudar. Lo hizo también para los estudios, está haciéndolo para la conferencia. Hermano, estamos pero sumamente agradecidos con usted por hacer lo posible para que nosotros podamos ya tener ese momento de ver unos al otro y de participar en la clausura. Hermano Pinzón, pues de nuevo, gracias. Y también en esto, pues hermanos, no olviden que esta noche, a las 7 de la noche, hora costarricense, ya en Perú será a las 8 de la noche, pero a las 7 de la noche, hora costarricense, entonces el doctor pues Angulo va a predicar en esta noche. Y en esto pues después mañana a las 10 de la mañana pues el hermano Pinzón va a llegar de nuevo y estar con nosotros. Estamos ya hoy es jueves y mañana ya es el último día de la conferencia. A las 11. A las 11, que dije a las 10, ¿verdad? Sí. Perdone, a las 11. Ahora, en esto también alguien hizo una pregunta a Sandrita, si pudiera enviar una ofrenda. Sí, puede hacerlo, porque lo que queremos hacer es dar una ofrenda, aunque ya es un poco difícil, pero si usted tiene una ofrenda que quiere dar, favor de hablar con Sandra, ella puede decirle dónde enviarlo, y entonces nada más que poner ahí conferencia, y con esto pues vamos a dividirlo entre los dos hermanos, o si usted lo tiene solamente para uno, pues nada más que poner el nombre de esta persona, ¿verdad? Y en eso pues siempre recogemos una ofrenda para ellos, pero es un poco difícil recogerlo ya así, en la forma que estamos haciendo en este momento. Pero en esto, pues a favor de recordarlo, voy a entregarlo al hermano Ken, porque él ya conoce a algunos hermanos que están presentes. Damos gracias a Dios que están. Dios le bendiga, hermano Pinzón. Gracias, hermano, de nuevo. Y nos vemos mañana a la misma hora en cuanto a esto. Hermano Ken, sí. En la noche. Sí, en la noche a las 7. En la noche a las 7, sí. Gracias, hermano Gilberto, por recordarnos de la doctrina, que es muy importante la doctrina, y al saber que el bautismo del Espíritu Santo era para la iglesia y el estar lleno del Espíritu Santo es para el individuo, que el creyente que se deja ser controlado por el Espíritu Santo. Pero si el bautismo no era para un individuo, era para una iglesia, y gracias por esas enseñanzas, y le agradezco mucho que aceptó la invitación de compartir con nosotros. Gracias, hermano Gilberto, y gracias a todos por venir. Generalmente yo pido a alguien que ore por nosotros, pero mi vista no está buena, no puedo ver la pantalla exactamente quiénes están presentes. Entonces, no es que quiero ser egoísta, pero por no ver quiénes están y quiénes no están, yo voy a hacer la oración de despedida. Y después de la oración, recuerde que nos veremos esta noche a las 7. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta conferencia, por reunirnos de este nuevo método que con la ayuda de Adrián hemos podido avanzar en esta nueva tecnología, y que con esta tecnología podemos quitar las barreras de distancia, y gracias por este momento, Señor, donde podemos estar reunidos y podemos tener compañerismo, y te damos gracias por estas conferencias, Señor, por darnos a la habilidad de tenerlas y mantener también nuestra salud. Y pedimos, Señor, por todos que estamos presentes, por la obra en Colombia, por la obra en Perú, por la obra aquí en Costa Rica y en los Estados Unidos y en todo lugar. Pedimos tu ayuda y tu bendición, y pedimos de tu sabiduría.
Gracias Dios por todo y esto te lo pedimos y las gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bendiciones, hermanos. Gracias, hermano Pinzón. Hermanos, gracias por estar presente. Amén. Amén, gracias.